Siento que mi vida ha sido un sinfín de altibajos y siento que como si fuera una montaña rusa, que voy así y algo pasa y como que ¡boom! Y otra vez intento subir y tuvo de pronto un poquito más y no sé, estoy lleno de experiencias gracias a eso, pero quisiera no vivir más experiencias, sino lograr el éxito que estoy buscando. No sé si es parte del proceso, a veces tengo mis conversaciones conmigo mismo y digo, de pronto es que estamos haciendo fila, no es nuestro turno, ya llegará tu momento, sigue con disciplina y todo eso, enos aquí. Y por eso siempre busco experiencias y nuevas oportunidades para poder demostrar que sí se puede, sino que a veces por ahí una vocecita me dice, ¿será que es que no es para usted? Alguna vez vi un podcast con Franco Escamilla, es un humorista mexicano para los que no los conocen, y él dice, parce, o sea, el tema de que tienen que levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio y desayunar bien y comer, alimentarse bien y que tomar vitaminas y bueno, todo este tema que ve uno de, sí, en fin. Y dice, pero hay gente que no, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero definitivamente no le llega el éxito, definitivamente no es para usted, ¿sí? Como hay gente que no lo hace y le explota en un momentico o algo así. Esa es como mi pregunta, como que digo yo, hey, pero ¿será que sí estoy destinado para eso? O más bien me dedico a vender arepas en una esquina y no me preocupo. Ok. Y ya, vender ¿Y, arepas, no, total, fila, y por qué? comida, comida. ¿Y cuál es la conclusión? ¿A qué conclusión llegas? No, mi conclusión es que yo voy a seguir haciendo esto hasta que el cuerpo aguante, no me voy a rendir. Y si no logro de pronto el éxito que en su momento creo yo que es el éxito, cuando tenga los 50, 70 o 90 años, diga, bueno, de pronto el éxito es este, haber tenido esas experiencias y poder compartirlas, o de pronto puede que me reviente y les regale boletas para que entren a mi concierto en el Santiago Bernabéu, que lleno, no sé, alguna cosa así. Pero, pero esa es mi conclusión, o sea, no voy a detenerme. Sí, yo soy demasiado terco, entonces, que ahí Johan para mucho rato. Entonces, pues, es no como mi conclusión, no sé. Ok. Y en ese orden de ideas, ¿consideras que o sea, según la teoría que planteas, existe un azar? Algunos sí, algunos no. Sí, porque han habido momentos de éxito, donde he tenido éxito que digo yo, hey, qué heavy, o sea, sí, sí lo logré porque me lo propuse y, por ejemplo, visualización, ¿sí? Una vez hice una imagen era un concierto de Daddy Yankee y lo quité a él y me puse a mí, pero con una cantidad de gente increíble. Y Sí. para mí eso es demasiado fantástico. Entre más gente, más público haya, mejor. Y a los como 4 años, que fue que saqué mi proyecto, estuve en un festival como telonero de cantantes muy famosos y había una cantidad de gente increíble y pues yo canté ahí. Entonces dije, hey, qué bien. Entonces, ha pasado, ha pasado. No quiere decir que no. Solo que es que como uno es ambicioso y quiere más, pues entonces a veces no se conforma con bolitas y nada más. Es Andrea. Ok, ok. Bueno, yo todo lo voy a decir desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi, mi, mi línea de vida, mi proceso de vida, bro. Y bueno, va para todos. Las personas generalmente repiten este tipo de patrones, como lo que tú me estás diciendo. O sea, que están bien y después están mal, y después están bien y después están mal. ¿Por qué? Porque como les he dicho muchas veces, los patrones, o sea, los problemas, las circunstancias, las situaciones a resolver están diseñadas para enseñarnos algo, ¿sí? Cuando uno aprende esto, cuando uno aprende estos problemas, estas situaciones, uno trasciende ese problema, lo cual quiere decir que no se va a repetir. ¿Por qué se repite? Porque no lo hemos trascendido, porque no hemos aprendido lo que la vida nos está queriendo decir a través de este problema, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno internamente se tiene que poner a pensar, ¿por qué estoy repitiendo esto? Si yo ya tengo la información ¿cuál es? Hey, tienes que aprender de esto. Yo tengo que ponerme la tarea de mirar, analizar y entender qué es lo que tengo que aprender de ese problema específico. ¿Para qué? Para que no se vaya a repetir. Los patrones se trascienden o se repiten, no más. ¿Sí? Yo no creo en la suerte, yo no creo en el azar, yo no creo en que unos sí y otros no.
Yo siempre he dicho que todo está acá. Hay leyes universales que son, o sea, bueno, todos son temas mucho más densos, digámoslo así, temas más difíciles de creer, por decirlo así, porque digamos que no hay, ustedes, digamos, todos nosotros nos medimos como por la capacidad de creer algo, ¿sí? Entonces llega un punto en donde la analítica, la razón, no te quiere dejar creer más de lo que estás conociendo, de lo que estás sabiendo, ¿sí? En este caso, todo lo que yo les voy a decir es invisible, es imperceptible, no hay forma de calcularlo, no es cuantificable, ¿sí? El tema de la mentalidad, el tema de la energía, la ley de la atracción, la ley de la eh, sustitución, hay muchas leyes en el universo que no hay forma de explicarlas, ¿sí? Simplemente son, a pesar de que uno se resista a ellas, a pesar de que uno diga que no existen, que no son reales, uno no puede negarlas, como por ejemplo la ley de la gravedad. A pesar de que tú digas que esa ley no existe, a pesar de que tú no la veas, no la puedas tal palpar, existe, ¿sí? No hay forma de negarlos. Y entonces cuando yo entiendo que existen diferentes tipos de leyes y que todas estas leyes se viven y se perciben a través de la energía, o sea, la vibración, ¿sí? Esta vibración se mide por tus pensamientos. Todo, absolutamente todo en nuestra vida llega y nace de nuestros pensamientos. Entonces, si yo estoy repitiendo algo en mi vida, básicamente es porque yo lo estoy atrayendo a través de mis pensamientos. El libro de si lo crees, lo creas, que se los he recomendado bastante, habla de eso. Si tú crees que algo va a suceder, sucede. Si tú crees que mi vida es una montaña rusa, es una montaña rusa. Todo lo que esté en tu mente está en tu vida. Tu realidad básicamente es un reflejo de tus pensamientos. Es un reflejo de lo que hay en tu mente. Entonces yo un día elegí conscientemente pensar todo esto que posiblemente podía suceder y no lo que no. Entonces, si a mi mente, yo entiendo, hay un libro que se llama El poder de la hora, y el poder de la hora es de un man que tuvo como una revelación, y el man en este libro dice, para mí, mi vida cambió cuando yo decía, estoy mamado de combatir contra mí mismo, de luchar contra mí mismo, que soy yo mismo, mi mente y mis pensamientos. Entonces él decía, si hay un yo que está cansado de mí, quiere decir que hay un mí y un yo. O sea, que hay dos, ¿sí? Mí mismo o mí es mi mente, ¿sí? Que no soy yo. No sé si me están entendiendo y si no me están entendiendo, por favor me ponen una manito y yo voy explicando. ¿No, André? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? En serio, me preguntan con toda tranquilidad. No quiero que simplemente reciban la información y ya, sino que la entendamos. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos, ¿no les pasa que todo el tiempo tienen pensamientos? ¿A toda hora? ¿Y que ustedes sienten que no los pueden controlar? ¿Que sienten que son catastróficos? ¿Que sienten que, pucha, va a pasar algo malo? Y que no, y siempre, todo el tiempo. Lo que tenemos que entender en este punto de nuestra vida es que nuestra mente no nos controla a nosotros. Nosotros somos capaces de controlar nuestra mente. Entonces, si hay algo en nuestra vida que no nos gusta, en nuestro presente, en nuestro ahora, que no nos gusta, que no disfrutamos, que no sentimos que no lo merecemos, nosotros podemos sacarlo de nuestra mente, ¿sí? Enfermedades, situaciones financieras, relaciones, etcétera, todo parte de nuestra cabeza. Entonces, yo conscientemente, como les digo, puedo elegir si pensar que todo va a estar mal o pensar que todo va a estar bien. ¿Por qué es más fácil pensar que todo está mal? Porque es más fácil pensar que, pues pucha, ¿qué tal me echen? Es más fácil pensar que tal me echen a que tal me asciendan, ¿verdad? Es más fácil pensar qué tal me quede pobre y en la calle a pensar qué tal sea millonario y exitoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevamos toda nuestra vida pensando así. Entonces aquí llega un punto súper importante y es a lo que
los que llevan meses aquí y nunca me habían dicho nada de que no habían entendido. Pero yo siempre hablaba de la conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de entender que esos pensamientos no eres tú. Esos pensamientos no son reales. Vienen de mi experiencia de vida, vienen de mi crianza, vienen de constructos de ideas y semillas que me implantaron en mi mente, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan la mentoría O sea, pasada de cuando la yo les... niñez. Sí, de muchos factores, de la niñez, de traumas cuando, no sé, tuve un accidente y casi pierdo una oreja, entonces ahora me dan miedo los aviones, qué sé yo. O sea, vienen vienen programados en mi mente. ¿Ustedes se acuerdan hace 8 días cuando yo les decía que la mente era como un computador? ¿Sí? Y que nosotros tenemos la capacidad de cambiar ese software. O sea, yo puedo decidir conscientemente si instalarle un Windows o instalarle un iOS. ¿Qué es el Windows y qué es el iOS? El Windows pueden ser todos esos pensamientos negativos que he tenido durante toda mi vida y el iOS son todos esos pensamientos en donde todo va a estar bien. Y yo conscientemente puedo elegir cambiarlos, ¿sí? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué me siento fracasado? ¿Por qué me siento que la vida ¿cómo fue que se me olvidó? Es una montaña rusa. ¿Por qué siento todo eso? Porque he venido acostumbrado toda mi vida a pensar de esa forma. Entonces, cuando yo hago conciencia, ¿qué es hacer conciencia? Es, espere, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Yo por qué me estoy sintiendo estancado si estoy haciendo 100 veces más de lo que hacía hace un año? ¿Yo por qué me estoy sintiendo fracasado si estoy en un lugar mejor que hace 10 años? ¿Yo por qué me estoy sintiendo, qué sé yo, eh, lo que sea, rechazado? Sí, o solo, sí, estoy rodeado de personas increíbles en mi vida. ¿Yo por qué me estoy sintiendo de X y Y forma? Eso es hacer conciencia. Y eso es lo que todos tenemos que practicar a diario. Cuando sintamos miedo, temor, desesperación, nos sintamos solos, etcétera, 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 tenemos que hacer conciencia. O sea, tenemos que volver al presente y entender que esos son pensamientos únicamente, no son reales. No es verdad que yo soy fracasado, no es verdad que yo estoy estancado, no es verdad que la vida es una montaña rusa. Nada de eso es cierto. Simplemente es una idea que yo tengo metida en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, si yo conscientemente elijo cambiar ese pensamiento, hagan de cuenta que ustedes son un video bin, ¿sí? O son Netflix. Y en su mente se está reproduciendo una película. La vida es una mierda, yo no sirvo para nada, yo soy un procrastinador, indisciplinado, fracasado, bla, 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 bla. Esa es la película que se está moviendo en este momento en su cabeza. Ustedes, en vez de coger el control y tirárselo al televisor y decir, qué película de mierda, yo cojo el televisor y cambio la película. Tengo la capacidad de poner cualquiera de las dos películas, la que sea. Cuando entendemos esto, parce, créanme, nuestra vida cambia totalmente, porque entendemos que todo es percepción, que no es una realidad. Esto que estamos viviendo en este momento es, es el resultado de nuestros pensamientos. Entonces yo en vez de seguir creyendo que la película es una mierda, yo elijo cambiar la película. Y si se ponen a pensar consciente y coherentemente, se van a dar cuenta que la vida no es tan mierda como parece. Que hay infinidad, pero literal infinidad de razones para yo estar totalmente agradecido, para yo sentirme absolutamente exitoso, para yo sentirme una persona que está teniendo resultados en la vida. Conscientemente yo puedo hacerlo, pero ¿qué pasa? Vivimos todo el tiempo en el futuro, queremos todo el tiempo resultados.
queremos más, 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 más. Y a pesar de que tengamos más, 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 nunca nos vamos a sentir llenos. ¿Sí? Pero entonces aquí el punto es, si yo conscientemente entiendo que todo viene de aquí, yo conscientemente entiendo que puedo cambiar mi realidad. ¿Sí? Lo que yo empiezo a atraer, o sea, lo que mi mente me está diciendo, lo que ese yo externo a mí, ese otro ente que no existe, que no me puede controlar a mí, porque aquí el que controla el Netflix soy yo y no el Netflix a mí, ¿sí? Me doy cuenta que yo puedo hacer las cosas diferentes. Y ahí es cuando entran las leyes universales que les estaba diciendo. Si yo ya conozco toda esta información, yo ya puedo elegir y pensar diferente. Al yo pensar diferente, voy a empezar a traer cosas diferentes. Ustedes son un imán, pero ustedes atraen lo que piensan, porque sus pensamientos son energía y esa energía está cargada o positiva o negativamente. Según cómo esté cargada, eso es lo que atraigo a mi vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo que sea, en serio, no se preocupen. Dime, dime. Yo, lo que pasa es que los auriculares no sirven el micrófono. O sea, siempre tengo un Dale, problema dale. con eso. Em, yo digo, obviamente, que sí lo he tenido muy presente. Sé que todo depende de la mentalidad, porque pues ya muchas veces lo hemos charlado acá, para los que no lo han escuchado, mi ejercicio laboral depende de eso, del cómo atraer las cosas, ¿sí? Y también, bajo esa experiencia, he aprendido que todo se basa es en la energía que tú tengas en el momento, ¿sí? Para nadie es un secreto que no todos los días nos levantamos con el pie derecho, ¿sí? Y que no solamente replican en tu persona o en tu estabilidad emocional tus problemas, sino los de los demás, los de tu entorno, sean tus familiares, qué sé yo. Entonces, la mayoría de veces, cuando se presentan estos interrogantes y uno dice, ¿será que sí soy exitoso o será que estoy en un bucle infinito de donde no salgo de aquí o siempre se repite el mismo proceso? Pasa ese desorden mental, es cuando uno está como triste, como aburrido, como con esos encontrones. Y ya cuando tienes mucha mejor energía, pues la cosa fluye diferente y te das cuenta de que en realidad has avanzado y has aprendido muchísimo en tu proceso. Claro, eso está clarísimo. Y digo Vale, eso, que les todo voy a depende explicar. de la energía que tengas. Exacto, les voy a explicar cómo funciona la energía. Lo que tú estás diciendo con respecto a la energía. ¿Cómo funciona la energía pragmáticamente? O sea, científicamente, digámoslo así. Nuestros pensamientos son, eso me lo explicaba un doctor este fin de semana, son impactos eléctricos que se generan entre nuestras neuronas, ¿sí? Dependiendo de los pensamientos que yo tengo, o sea, la liberación energética que tengan mis neuronas, mi cuerpo empieza a segregar diferentes tipos de hormonas, ¿sí? Entonces, si yo estoy deprimido o yo estoy triste o yo estoy como esté, segrego algún tipo de hormonas, dependiendo de ese estado de ánimo. Si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si yo estoy motivado, segrego otro tipo de hormonas, ¿sí? Y esas hormonas son las que me permiten a mí actuar de cierta forma. Entonces, ahí que viene el pensamiento, después viene el sentimiento y después viene la acción, ¿sí? Esos pensamientos que yo estoy teniendo en mi cabeza, que pueden ser de tristeza, de desolación o de lo que sea, genera un sentimiento en mí internamente, ¿sí? Que valga la redundancia, me hace sentir de X o Y forma. Y con base a ese sentimiento, esa emoción, a como yo me esté sintiendo en ese instante, yo actúo. Y según esa acción,
yo tengo resultados. Así es como yo les puedo aterrizar pragmáticamente cómo funcionan las leyes universales o la ley de la vida. En esos 4 pasos: pensamiento, sentimiento, acción, resultado. La gente quiere cambiar sus resultados con más resultados. Quieren hacer más cosas para cambiar las cosas. Eso se llama causa y efecto. Entonces, tú no puedes atacar un efecto con un efecto. Tú tienes que atacar ese efecto con otra causa. Y si sabemos que la causa viene de nuestra mente, o sea, de nuestros pensamientos, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mis pensamientos. No puedo cambiar mis resultados de pobreza queriendo ser rico. Si se empiezan a meterle lógica de cómo funciona esto realmente, de por qué empezamos a repetir las cosas, ¿no, Karen? ¿No? Pero ponga cuidado. ¿Qué no entiendes? No, habla. No, sigue, perdón. Dime. O sea, Juli, perdón. O sea que cuando, por ejemplo, a veces que nos pasa una cosa, yo qué sé, un ejemplo. A mi marido se le murió el papá. Después siguió otra cosa, después otra cosa. Eso venía como que yo, puta, ¿y hasta qué hora se le va a acabar esta racha a este hombre? O sea, por eso es que vienen como las rachas, que lógicamente cuando viene lo bueno también es uff. Es por eso mismo. Mira, te voy a poner un ejemplo pragmático que a mí me pasó antes de venirme a Europa. Yo conocí a Mafe, parce, a mí me estaba yendo súper bien en Colombia, o sea, muy bien. Yo estaba teniéndolo todo súper bien. La conocí a ella y la hijo de madre ganaba como 3 veces más que yo. Yo inconscientemente me empecé a sentir menos. Empecé a tener pensamientos en donde creía que no era suficiente, creía que no lo estaba haciendo bien, creía que fue pucha, esta vieja con 5 años menos que yo y está teniendo mejores resultados, y empecé a compararme. Empecé a tener muchos pensamientos en mi cabeza de escasez, de invalidez, de inmerecimiento. Empecé a sentir todas estas cosas en mi mente y en mi corazón, y constantemente lo empecé a alimentar. Parce, se me dañó el clutch del carro, me sacaron ahí como 4 millones de pesos solo arreglando eso, después que la grúa, Tomás estaba por ahí, me ayudó a recoger el carro porque yo estaba por allá en el Tolima y me tocaba mandar el carro desde Tolima hasta Bogotá y no tenía cómo, entonces me tocaba devolverme después y bueno, después me robaron el celular, lo acababa de comprar, tenía 2 semanas el celular, el último Samsung de ese momento, como 2 millones de pesos más, después me empezaron a llegar multas, empezó empezaron a llegar muchas cosas a mi vida y yo hice ese ejercicio. Yo dije, bueno, pero qué huevón. Y entonces, o sea, es una casualidad. Y literal, la conclusión fue esa. Mi pensamiento, la vibración que yo estaba emitiendo en ese momento, la manera en la cual yo estaba pensando, simplemente estaba atrayendo más de esas cosas. Por eso yo siempre les digo, es la intención detrás del acto. ¿Sí? Mi intención era de miedo todo el tiempo, a pesar de que yo trabajara duro, a pesar de que yo hiciera muchas cosas. Entonces, cuando las personas sienten miedo a la pobreza, ¿qué hacen? Trabajar más duro y meterse en esto y meterse en lo otro y lo roban o las inversiones no les salen o no encuentran empleo, los echan del trabajo o como dice Johan, cuando tiene la energía súper alta, parce, se le llena el metro y el día súper bien. Cuando tiene mala energía, paila, se va en cero. Es por eso. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto de todo esto que yo les estoy diciendo? Lo que yo quiero, y los invito a que lo hagan, es que ustedes empiecen a entender cómo funciona la vida y conscientemente elijan la posibilidad de que todo esté bien. ¿Sí? Nada es bueno ni nada es malo, solo es. Todo lo que a mí me pasa en mi vida tiene una lección detrás de esto. Sea buena o sea mala, algo me está enseñando. Lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Las personas catalogan los sucesos difíciles como algo malo y ¿qué intentan hacer? Evadirlos, ignorarlos, darle la vuelta, rechazarlos, resistirse. Cuando no es así, lo que está pasando en tu vida está pasando para que tú aprendas algo. Dime, Heidi. Yo tengo una frase que siempre digo, de malas, de buenas, quién sabe. ¿Por qué? Porque cuando pasa, por ejemplo, cuando yo llegué acá,
a España, a mí se me perdieron las maletas y todo eso. Pero yo dije, bueno, yo estoy feliz, no sé qué. A los 4 meses nos dieron de esas maletas, creo que como 2.000 euros. Y con eso pagamos el piso, porque ¿cómo íbamos a pagar el piso? O sea, pagar un piso si estábamos viviendo en una habitación. Entonces, yo siempre digo, cuando algo pasa malo, algo vendrá y se me va a remultiplicar. Y es así. El no hay mal que por bien no venga. También, yo siempre digo, es de malas, de buenas, quién sabe. Ahí vendrá. Mi Exacto. frase es, todo es perfecto. Literal, todo en la vida es perfecto. Pero entonces eso apliquémoslo en todas las áreas de nuestra vida. En todas. O sea, cuando sintamos miedo, cuando sintamos fracaso, cuando sintamos que estamos estancados, cuando sintamos cualquier cosa, entendamos que eso está ahí para mostrarnos algo. Valeria Oli. Andrea. Pues no eres Valeria. No, Ahí dice Valeria. no. Bueno, el caso. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Bueno, que si uno está feliz, contento, todo bien positivo, y alguien viene, te hace un comentario y te derrumba, ¿cómo uno puede manejar eso? Por eso, cuando tú ya tienes esta información, o sea, lo que estás conociendo hoy en este momento, entiendes que eso llegó a tu vida para mostrarte algo. Si te derrumba, es porque ahí tienes que trabajar. ¿Por qué te derrumbó? ¿Por qué te sigue doliendo? ¿Por qué te afecta? ¿Sí? Y ahí vienen muchos otros temas. Puede ser temas de invalidez, pueden ser temas de inferioridad, pueden ser temas de no sentirme suficiente, autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí es cuando, ok, si yo ya sé esto, no te estoy diciendo que no te va a doler, ni que no te tiene que doler. Te puede doler. Pues pucha, es que su mamá trae por cual. O no, ay, sí, sí, gracias. Pues tampoco. Me duele, pero tengo que entender por qué me duele. ¿Sí? Digamos, a mí me dicen eso y a mí no me duele, porque pues vale verga, digan lo que quieran. ¿Me entiendes? No es verdad. Pero si a mí me dicen, es que Julián es esto, esto y esto, y es algo con lo cual yo he luchado toda mi vida, por ejemplo, cuando pequeño, a mí me emputaba que me dijeran gordo. Ay, el gordito, venga el gordito y me da una piedra. Pues ¿por qué? Pues porque no, o sea, yo no me sentía suficiente con eso, yo no quería ser gordo. Entonces me daba piedra que me dijeran gordo y yo empecé a darle como a rata y, pues, y hasta que dejé de ser gordo. Pero porque me dolía, porque me sentía menos, ¿sí? Me sentía chiquitico, sentía como fue pucha, están pasando por encima mío. Eso lo aprendí después, no por eso empecé a entrenar. Lo aprendí después y dije como que, claro, me dolía, era por eso. Me afecta. ¿Se acuerdan que yo les decía que a mí no me gustaba que me dieran órdenes? A mí no me gusta que, bueno, ya no, pero no me gustaba que me dieran órdenes porque yo me sentía menos. Yo tenía un sentimiento de inferioridad tan grande en donde yo me comparaba con todo el mundo y cuando lo hacían, por eso yo inconscientemente me jactaba de decir, es que a mí no me gusta ser empleado, es que yo no nací para eso. Pero en realidad yo simplemente le estaba huyendo a esa autoridad porque como yo toda la vida me sentía así, toda la vida sentí que era menos, sentí que no era suficiente, sentí que todo el mundo tenía más que yo, que a todo el mundo lo querían más que yo, que todo el mundo era más bonito que yo. Entonces yo toda la vida sentí eso, entonces cuando sentía que alguien estaba encima mío, o me emputaba o me alejaba. ¿Qué estaba haciendo ahí? Simplemente estaba dándole la vuelta. Yo ahora cuando les decía la otra vez también que hagan de cuenta que su cuarto se les está incendiando. Y ustedes cogen y se dan la vuelta y no lo miran, esperando a que las llamas se extingan. No va a pasar. Las llamas van a crecer aún más. Entonces, cuando yo le doy la espalda a mi problema, cuando yo le estoy dando la espalda a mis traumas, yo no los estoy trascendiendo. El patrón se va a seguir repitiendo. Por eso, cada vez que me decían gordo, cada vez que me daban órdenes, cada vez que tenía que conseguir un empleo, me dolía, me afectaba y me sentía mal. ¿Cuál fue la única forma en la cual yo entendí que no me, o sea, que eso era un mensaje que me estaba dando la vida? En el momento en el que me vi con la raíz y dije, pues claro, yo toda la vida me sentía así. Entonces, esto era un activador para mí que me hacía regresar a ese momento en el cual yo me sentía así. Es como,
voy a poner un ejemplo, como cuando a una mujer le pegan y alguien por jugar le hace así y se asusta, ya está tan programada para eso que su cerebro siente que le van a pegar, ¿sí? ¿Segura? Dime, Luis. Juli, una pregunta. ¿Qué sucede cuando tú estás en tu proceso de meditar, de tener creencias positivas, de todo, pero siguen sucediendo casos en donde pareciera que fuera contra la corriente? Por ejemplo, yo tengo una situación actual, y es que yo tengo una vivienda, ¿ya? Y a pesar de que yo estoy pues manejando, digamos, el tema económico, la persona no me paga, ¿ya? Entonces yo digo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que fresquearme? ¿Tengo que dejarlo así? ¿O tengo que, o sea, por más intensa que me ponga, tengo ese inconveniente con ese inclino? Entonces, o sea, y me pregunto, ¿por qué me está pasando esto? O sea, si yo estoy en mi proceso pues de mejorar mis creencias, de todo, o sea, que puede ser lo que uno está, digamos, manifestando de cierta forma para que se siga dando la situación en forma negativa. Vale, ahí vuelvo a lo que les decía con respecto a la intención detrás del acto. Muchas personas se meten en el tema de la afirmación, de las afirmaciones positivas, de la meditación, del journal, del todo, del no sé qué, el no sé cuántas, desde una intención equivocada, ¿sí? Aquí eso no va a cambiar tu realidad. Tu realidad no va a cambiar porque tú medites todos los días. Tu realidad va a cambiar cuando tus creencias cambien. Entonces, de nada te sirve, no te estoy diciendo que eso te esté pasando, pero analiza. De nada te sirve meditar desde el temor. Es lo mismo que trabajar muy duro desde el miedo. Nunca voy a traer eso que estoy aparentemente queriendo, ¿sí? Porque puedo trabajar muy duro, pero si mi intención detrás de ese acto es desde el miedo o desde el querer salir de la pobreza, pues entonces la vida me va a dar más de eso, ¿sí? Entonces analiza muy bien si tus meditaciones, tus afirmaciones positivas y todo esto lo estás haciendo con la intención de que, como de salir de una situación económica mal, ¿sí? Los pensamientos positivos y todo el tema como de esta corriente que se está moviendo ahorita, tienen que nacer de una creencia realmente fuerte. Cuando uno habla de proceso, estoy en mi proceso de mejorar mis creencias, quiere decir que yo todavía no estoy creyendo que son ciertas. Entonces, si yo siento que es como cuando uno dice, ay, sí, voy a intentar hacerlo, me estoy dando la oportunidad de fallar. Entonces, si tú dices, estoy mejorando mis creencias, quiere decir que todavía no son buenas. Y en la vida, tus pensamientos o son buenos o son malos. Punto. No hay medio buenos, medio malos, más hacia lo bueno, más no. Tus sentimientos igual, tus emociones igual. El mundo No creo no, que sean buenos o malos, son creencias. exacto. Pero entonces tú no puedes decir, estoy trabajando en mejorar mis pensamientos. No, Claro, no puedes decir, porque estoy en proceso de mejorar todos mis estamos en el creencias. proceso. Sí. Claro, pero no cuando lo hagas. Eso es certeza. Tú tienes que tener la certeza de que tus pensamientos ya cambiaron. Pero ¿Sí me si hago mi entender? certeza no es de, digamos, de pobreza o yo no me siento en pobreza, ¿cómo identifico? Yo sé que de pronto en mi caso es esa situación puntual, pero en el caso de otros es, a pesar de que soy de tal forma, me sigue pasando algo. O sea, yo siento que no tengo una creencia de pobreza. No sé qué. Vale, cuando hablo de pobreza no necesariamente me refiero al dinero, ¿sí? La escasez es en general, es sentir que me hace falta algo. Entonces, si mi intención con la meditación, mi intención con las repeticiones, mi intención con todo eso es dejar de sentir que me falta algo, sigo creyendo que me falta algo. ¿Sí me hago entender? Ok, ok. Va más ligado hacia la escasez. Sí,
y se refleja, digamos, en el tema de la situación, ¿no? Siempre se va a reflejar en el tema que más tengas que trabajar. Digamos, hay millonarios que sufren por amor. Pues su escasez se va a ver reflejada en el amor, no en el dinero. Tommy, dime. Eh, yo tengo un ejemplo para la chica que acabo de hablar, no recuerdo su nombre, pero pues de pronto le sirva. Eh, yo estaba en una situación en la que tenía como muy justo el dinero que tenía y vino una familiar y me dijo como, ay, no, Tomás, es que yo necesito viajar, hacer tal cosa, y pues estoy hablando con mi amiga y no sé si pueda viajar. Y yo, de sapo, metí la cucharada, porque yo soy muy sapo, y le dije como, ah, no, no se Cancelado. preocupe, yo le ayudo. Entonces, yo saqué el dinero, eran 300 euros, y se los di. Le dije, tome, vaya. Ella es una familiar mía. Entonces ella me dijo, no, apenas finalice el mes, yo se los devuelvo. Pues para finalizar el mes faltaba una semana, o sea, ella estaba en otro país y llegaba a su casa, sacaba la tarjeta porque ella tenía el dinero en la tarjeta y me lo pagaba, supuestamente, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta que ella fue, viajó, hizo lo que tenía que hacer y cuando llegó a la casa, yo no sé qué le pasó en la tarjeta, en conclusión porque me dijo que el dinero que tenía en la tarjeta se le fue en otras cosas y tuvo que pagar, entonces que no tenía cómo pagarme. Entonces yo me empecé a sentir como con una bilis, literalmente, aquí en el estómago, y yo decía, o sea, pero ¿por qué la gente es así? Me empecé a leer muchos libros de finanzas personales y me leí uno que se llama Mi vecino es multimillonario o El vecino de la puerta de al lado es multimillonario, algo así. Y en este libro decía que cuando uno prestaba plata a familiares o amigos, lo primero que uno debería hacer era dar esa plata como regalada, porque se supone que si tú prestas esa plata, pues tú no la necesitas o no la deberías necesitar. Y yo decía, pero si yo necesito pagar la renta, no sé qué. Entonces pasaba un mes y yo era con ese, o sea, me empezó a dar rabia. Y yo leía el libro y yo decía, pero yo no le puedo regalar la plata. Yo no le puedo regalar la plata, pero me seguía dando rabia. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo le dejé de escribir a esa persona, no le volví a escribir, no sé qué, pasó 2 meses y ya después entendí que si yo seguía teniendo ese pensamiento negativo, pues no iba a pasar nada positivo. Entonces, ¿qué hice? Empecé y dije como, bueno, es mi prima, le voy a hablar normal, no le voy a pedir la plata ni nada porque dentro de su conciencia está que ella no tiene el dinero y ya pasó. Pues pasaron 3 meses y después de 2 meses yo le escribía, hola, ¿cómo estás? Como siempre, como si nunca le hubiera prestado el dinero. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, te quiero mucho, ¿cómo te has sentido? No sé qué, ta, ta, ta. Y mi pensamiento, porque ella estaba como en una situación de que no tenía, que supuestamente se quedó sin trabajo, pues yo no sé si todas esas cosas sean reales, muy seguramente real, se quedó sin trabajo, no tenía con qué pagar, le pasó esto, se enfermó, tuvo que pagar el médico, mejor dicho, de todo lo que le pasa a todo el mundo cuando presta plata. Pues resulta que, nada, yo le empecé a escribir normal, no, mira, a motivarla, que puedes conseguir tus cosas, pero nunca pidiéndole el dinero, ni hablándole de la necesidad de que yo sintiera que me tenía que devolver el dinero, sino que yo ya me había hecho la cuenta que eso era como un regalo que yo le había dado. Pues pasaron los meses y como al cuarto mes, ella me dice, ay, hola, Tommy, ¿cómo estás? Mira, ya puedes solucionar esto, no sé qué, ahí está tu plata. Y yo dije como, ah, bueno, ahí está. Literalmente lo que yo estaba, como yo pido, una cosa es, como yo estaba teniendo ese pensamiento negativo, lo que digo yo, y como lo estaba también pidiendo como desde la necesidad, sin siquiera escribirle a ella, sino que yo pensando que esa plata me va a servir para hacer algo, por eso el destino al final no se alineaba para que esa cosa buena me pasara. Y ya cuando lo tomé como en abundancia, de que yo ya tenía ese dinero, que no me iba a faltar ni nada de eso, pues no pasó nada de tiempo y me regresó el dinero. Y ya, eso es un ejemplo que puedes tomar. Es como, se los pongo, digamos, yo sé Súper, que gracias. pónganse a pensar, gracias, Tommy. Aquí, todos los que han entrado
como puedo decir que una gran mayoría de los que han entrado, algo les ha pasado. O se les pierde la plata, o les suben al arriendo, o se las roba, algo les pasa, o le pasó a alguien en Colombia y le tocó transferirle y se quedó sin plata para el otro mes. Algo les pasa, generalmente, algo les pasa a alguien. ¿Por qué pasa esto? Porque como les digo, la vida te pone a ti cosas de frente, que en este caso puede ser aparentemente malo, Luis, lo que te pasa, pero en realidad simplemente te está poniendo a prueba. Cuando uno toma decisiones que se salen de su zona de confort, la mente y la vida le dice a uno como, ok, ¿seguro? ¿Está dispuesto a salir de ahí? A ver, demuéstrelo. ¡Pum! Pasa algo. Según como tus reacciones, es cuando la vida te permite a ti trascender eso. Entonces, si tú estás trabajando, como me dices, si tú estás trabajando en este tema interno de ser abundante, de ser más, sí, relajada, de sentir riqueza, de sentirte bien, la vida les va a poner uno este tipo de cosas en su vida, ¿sí? A uno le va a poner Lo momentos. que pasa, Juli, y ahí preguntaba, perdón, es que digamos que ante una propiedad tú tampoco puedes relajarte. Estás lejos, pero no puedes relajarte. Entonces la situación se presenta porque estás lejos, ¿ya? Entonces ahí donde digo, me relajo, pero ¿cómo me relajo también ante una situación que clamar porque es mía? ¿Me entiendes? O sea, obviamente tengo que tomar la acción de sacar a la persona, pero no tengo quien me la saque, solamente que es lo que yo digo, o sea, listo, entiendo el hecho de que uno tiene que dejar fluir y todo, pero también de defender el derecho propio. Entonces, no sé cómo manejar la situación. Pero te pregunto algo, ¿qué puedes hacer al respecto si no te pagan? Una denuncia. Y después, es que a ese también es el punto al cual yo quiero llegar. Las situaciones externas no deberían afectarlo a uno, porque si hay algo que se sale de tu control y tú no puedes hacer nada, tu mano podía irse y meterle la mano al bolsillo a la prima para que le pagara. Lo Y único que es, podía hacer era tomar la decisión consciente de cómo se estaba sintiendo frente a la situación que estaba pasando, ¿sí? Y con base a ese pensamiento, tú atraes resultados. Si te diste cuenta, por eso sus resultados cambiaron. ¿Qué pasa? Que la gente quiere tener esos resultados de inmediato, pero por eso es una prueba y es un trabajo interno que tú tienes que hacer. Dime, Tommy. yo lo complemento. Es que a la chica no es que no le pidas ni relajarte. Es la intención Yo detrás del acto. lo seguí, o sea, yo en mi pensamiento me empecé a preocupar fue de manera positiva, ¿sabes? O sea, yo como que del 99% que le escribía, el 1% seguía pensando en la plata, pero el otro 99% estaba pensando era como en su bienestar. O sea, y no es que no lo pidas, sino lo que dice Julián es como, pídelo, pero como si ya Vale, te lo sí. hubieran dado. O sea, es que es eso. O sea, Esa es la certeza. O no es también como, entra como en una no actitud, es- digamos, como bondosa. O sea, que la persona tiene problemas económicos, por eso no puede pagar y lo tengo que aceptar. No, no es que, No sé. tampoco es que cambies como, vamos a tomarlo como chévere ni nada de eso, sino es, eso, esta palabra es súper importante, certeza, o sea, de creer que cuando tú le escribas, ya te va a dar el dinero, porque es que lo que pasa es que cuando uno escribe, oye, necesito que me vas a pagar, automáticamente yo creo que tú estás pensando que no te va a pagar y no te Ajá. paga. Entonces Vale, es vale. Sí. escribirlo desde el punto de decir como, ya me va a pagar, ¿sabes? Y ahí eso ya es Ok. un pensamiento de certeza totalmente diferente y es pedirlo desde la abundancia y no desde la carencia y la necesidad. Ya aplica para todo en la Vale, vida. vale. Les contaré. Sí, no, y es creérselo. Si tú crees que no te va a pagar, nunca te va a pagar. Si lo crees, lo creas. Entonces ahí volvemos al inicio de la conversación en donde yo les decía que todo parte de la elección de qué quieren creer frente a lo que les sucede. Dime, Karen. Nada, yo quería saber el tema
de lo que te estabas diciendo, de que cuando tú quieres salir de la zona de confort, pasan cosas y el cuerpo o lo exterior, mm, todo se viene en contra. Como, o sea, aparte de analizar y de saber por qué están pasando esas cosas, o sea, qué hay que hacer, cómo actuar, cómo tomárselo. Por eso, o sea, lo mismo que les decía ahorita al principio, el tema de hacer conciencia, me refiero a pensar de dónde viene esa situación que estás viviendo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que le está pasando a Luis. Si ella está trabajando internamente en ese tema específico y le sucede algo, y si tú te pones a pensar por qué me suceden estas cosas y llegas a la conclusión de que puede ser la vida que te está dando una lección en donde te está tratando de demostrar, de pedir que le demuestres que si eres capaz, entonces ahí tu percepción cambia. Tú dejas de creer que te están pasando cosas malas y empiezas a creer que es la vida queriendo que tú crezcas. O no, es que todo depende. Porque digamos, cuando hablábamos de tus lesiones, que a ti te pasaban muchas veces lesiones, te pasaban muchas lesiones cuando tú querías iniciar con algo. Es tu Y me ego, enfermo, se me va la voz y todo pero es eso. que también es porque tú ya estás programada para pensar eso. Porque crees que cuando tomas una decisión así, algo así te va a pasar. ¿Sí? Entonces tu creencia parte de, pues pucha, siempre que intento hacer algo, me pasa algo malo. ¿Y qué pasa? Pues la vida le dice, ok, siempre, bueno, tome. Ay, es que siempre que quiero hacer los burpees me jodo algo. Bueno, tome. Ay, es que siempre que quiero empezar a cantar me quedo disfónica. Bueno, tome. Y la vida te va a dar lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú eliges creer en tu realidad. Yo tengo un ejemplo, profe. Señor, En cuanto a lo que dice Karen, yo no sé si ustedes han visto que en shows o espectáculos botan un humo que es como dulcecito, ¿sí? En el humo, ¿sí? Y sí. muchos de los cantantes, yo tenía un cantante, un amigo, que él decía que cuando ese humo él lo olfateaba, o sea, lo olía, se quedaba sin voz. Y yo decía, pero, o sea, ¿qué sentido tiene que un humito de esos le deje a usted, o sea, le quite la voz? Y era de acá. O sea, el man de verdad, literal, él escuchaba y él decía, me voy a quedar sin voz. Y se quedaba sin voz. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Y a nadie más de nosotros nos afectaba y nosotros nos lo volíamos todo y seguimos cantando sin problema. Entonces, eso es que es lo mentalismo. Es eso. Elijan pensar diferente. Hasta que ustedes me dijeron eso y me di cuenta que sí. Pero Yo no, o puedo sea, dar un simplemente ejemplo. Y es ya. inconsciente. Dime, Tommy, Yo puedo dar un ejemplo. dinos. Eh, bueno, hay veces que la mente es caprichosa y trabajar desde lo interno, cuando uno trata muchísimo y ve que no puede, también uno puede utilizar como hacks o ayudas externas que potencien o reafirmen esa creencia positiva que necesitas tener. Entonces, por ejemplo, en el caso de la voz, de lo que están hablando, eh, hay un ejercicio que yo conocí a una cantante y ella decía que si no se tomaba un shot de guaro antes de cantar, no afinaba. Entonces, ahí se puede crear una creencia positiva a través de algo externo y es, listo, Juan, para que no me desafine, y tú lo dices, para que no me desafine, tengo que comerme una cucharadita de azúcar o tengo que tomarme un vaso de agua. Y cuando tú empiezas a repetirlo, automáticamente, como se está creando una creencia externa, eso se va implantando en tu cabeza y va haciendo una semilla que ahí habrá un punto en el que ya digas como ya no necesito tomarme el agua porque ya tengo la creencia positiva de que jamás me va a desafinar. Entonces uno también puede ayudarse como con esos hacks
para poder afirmar creencias positivas que necesita para, para poder crear esos pensamientos Eso presentes. se llaman anclas. Es como Si el agua ustedes, sanadora. Es como ¿sí? lo que me acaba de hacer Juli, Son anclas. que yo dije sapo y él dice cancelado. Entonces yo ya sé que eso no va, pues listo, Y todos, reacciono. si Y eso lo ustedes se hace dan ser uno cuenta, consciente. todos cuando nos vemos o algo, ustedes ya saben qué significa esto. Son anclas. Entonces, eso es aterrizarse al presente. Tú ya cancelado, pues pucha, listo. Y llega un Ya ni lo punto, decimos ya. llega un punto en el que ya es Tenemos que automático. volver a decirlo porque ya no hay que cancelar nada. Pero entonces, bueno, con respecto otra vez a esto que ya me tiene harta, que, o sea, hago eso porque es la intención detrás del acto y tampoco quiero hacerlo como por necesidad, pero ya estoy harta de estar sin voz. ¿Y Bueno, o así. qué crees que la vida te va a seguir dando? En este instante, según lo que acabas de decir. Pues sí, ya sé. No, te va a seguir dando el estar harta de estar sin voz. Porque tú sigues creyendo que estás sin voz. Y vas a decir, pero es que estoy sin voz. Ahí es donde entra la certeza de que ya estás No bien. del todo, pero Es que es mm, certeza. Ya estoy bien y yo mañana me voy a levantar bien, me voy a levantar una chimba. Listo, chao. Yo a ti te hice, bueno, yo no sé tú qué dirás. La vez que tuvimos el evento en Farmacy, les cuento a todos. Esta mujer llegó, mejor dicho, como si le tuviera, yo que sé, muriéndose, casi arrastrándose. Y no me podía mover y no, estoy muy mal, que me voy para la casa, que no sé qué. Manfe le dijo, Juli, dale el agua sanadora a Karen. Y me dio la botella. Y yo cogí el agua y la cargué positivamente. Se la di y ella después se tomó unas pastillas placebo porque Angélica, que es otra chica que estuvo en el evento, le dijo, ven, ¿quieres unas pastillas? Yo tengo unas pastillas en el carro. Y Karen, sí, sí, sí. Y se las dio, se las parce media hora. La vieja estaba, ¿qué hay para hacer? No sé qué. Y nosotros, ¿está qué? Después yo hablé con Angélica y Angélica carga pastillas placebo en su carro porque ella, el hijo, siempre decía que le daba dolor de cabeza todos los días, que no podía sin las pastillas. Era imposible para él y el niño lloraba y le decía, no, mamá, necesito mis pastillas. Y ella dijo, yo no le voy a dar más pastillas a mi hijo todos los días. Compró pastillas placebo y le da una pastillita de esa al no niño. te creo, no Fue te la creo. misma, fue la misma pastilla que le dio a Karen. Mentira. Bueno, no me creas, pregúntale. Y ella en el momento estaba perfecta, no le pasaba nada. Y bueno, ella creía que era porque las pastillas eran no sé qué medicinas. Si ni siquiera se están mirando. Dime. 292. Dime, Eric. Llega Paucas al circo. No, bueno, o sea, comentar y complementar un poco lo que hablan de la voz. Es que pienso, dentro de la música se mueve mucho el efecto psicológico, pero el instrumento, para mí, obvio, ¿no? Pero el instrumento que más se guía por lo que tú tienes en la psicología y en la mente es la voz. O sea, es increíble cómo el hecho de que simplemente hayas tenido una discusión hace 2 días te va a afectar durante, si lo permites, claro, pero te va a afectar durante la semana, en la voz. O sea, tú puedes haber ya superado la discusión, ya puedes estar tranquilo, pero en la voz hay algo que no está bien. Y en la voz se ven tanto todas tus inseguridades, todo lo que estás pasando mentalmente te afecta en la voz. Y yo utilizo mucho en la enseñanza del canto el imaginarse cosas, porque ayuda a hacerte una imagen mental y increíblemente ayuda en la voz y te ayuda a resolver problemas técnicos de, de lo que estés pasando en el momento. Y el hecho de Como quedarte sin voz puede estar relacionado con algo, una enfermedad, una rutina, lo que sea, no conozco el contexto, ¿no? Pero
también hay un factor psicológico sí o sí. Algo reciente, por ejemplo, les cuento que yo después del viernes, el concierto, unas amigas me invitaron a celebrar y nos fuimos a un karaoke y estuve cantando y cantando y cantando todo de mala manera también, de mala técnica, que estuvo mal hecho, pero al día siguiente yo dije, me voy a levantar un poco con la voz cansada, pero yo voy a tener voz al día siguiente. Y en efecto, o sea, me desperté con la voz un poco inestable, pero tenía voz. Y mis otras dos amigas que cantaron exactamente lo mismo que yo, hicieron lo mismo que yo, no tenían nada de voz. Y yo dije, claro, o sea, yo no puedo permitirme esta semana quedarme sin voz, porque me va a retrasar todo el trabajo técnico que tengo que hacer. ¿Y cuál fue mi manera? En mi cabeza, mira amigo, tú estás celebrando el resultado del concierto y no te vas a quedar sin voz. Y ya, o sea, y me ayudó mucho para eso. Para Y es cuento que como una así, manera de así es todo en la vida. Por eso les digo, lo que crean, lo que creen, lo crean. Entonces ustedes eligen qué creer. Tu realidad está diseñada en este instante gracias a sus creencias. Ninguno está viviendo aquí nada por casualidad. Yo, como les decía al inicio, yo no creo en el azar. Yo no creo en que, ay, sí, yo nací para ser pobre y arrimado. Las pruebas. O sea, yo elijo eso, yo elijo creer eso. Si alguien elige creer que sí es azar y que pues pobrecitos a uno les toca más difíciles que a otros porque, ajá, pues bueno, es su creencia. Pero yo conscientemente y experiencialmente he experimentado las dos formas, en donde yo elegía ser la víctima y elegía ser el actor principal de una vida, una chimba. Y eso fue lo que yo tomé, por eso ya se los dejo ahí a ustedes a su elección, que eligen tomar, que eligen creer. Si yo tengo la vida que estoy teniendo en este momento y no me gusta la vida que estoy teniendo en este momento y me están diciendo que existe la probabilidad y la posibilidad de que cambie esa vida gracias a lo que yo piense, ¿voy a elegir seguir pensando lo mismo? Y ustedes dirán, no, pero es que en el momento de la realidad, en el momento del día a día, eso se puede, digamos que hacer real cuando ponemos en práctica la conciencia, que es detenerse y pensar, elegir qué pensar. Vamos por la vida como pollo sin cabeza, dice Eric Coopers. Eric, pues sí, Eric se llama. Víctor Coopers, perdón. Mírenselo. Vamos por la vida como pollo sin cabeza. Ni siquiera sabemos para dónde vamos, ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. ¿No les ha pasado que ustedes van, no sé, van en el bus y llegan y nunca se dieron cuenta en qué momento llegaron? Y uno mira para atrás y uno, hijo de pucha, uno no sabe ni qué pensó, uno no sabe qué hizo, uno no sabe nada. O cuando uno está leyendo y llega al final de la página y no entendió ni miércoles. Así le pasa a uno en la vida. Uno va como un zombie sin ponerle el foco a la vida y se le pasa a uno la vida sin tener el control de su propia vida. Entonces, simplemente recuperar el control de tu vida. ¿Cómo? A través de tus pensamientos. Elijan pensar positivo, o ni siquiera positivo, elijan pensar lo que quieran, pero elijan pensar, no permitan que sus pensamientos estén ahí en automático. Esos pensamientos están programados por lo que han venido pensando durante el resto de su vida, durante la vida que han tenido. Entonces, en este momento, elíjanlo. ¿Qué quiero pensar hoy? ¿Qué voy a pensar hoy? No, la vida es una chimba y me va a levantar, como les decía en una mentoría también, marcando una intención positiva en nuestra vida, marcando amor todos los días. La vida es una chimba, parce. O sea, cada rayo de luz. Hoy leía el libro El Poder de la Hora y decía que las personas que más logran disfrutar la vida es cuando entienden que cada rayo del sol es una expresión de amor del universo. Entonces ahora yo literal miro el sol o siento el sol y yo siento amor. Y lo que les digo también, llega un punto en donde la lógica no lo va a entender, donde tu lógica te va a decir, ¿de qué hablas? No seas pendejo. Eso no es real. Eso es, hay islas fantasiosas. La vida les va a poner eso ahí como que no, y ese es el ego que no quiere que ustedes experimenten la grandeza, lo que ustedes ya son. Entonces, cada vez que vayan a tomar una decisión, cada vez que vayan a hacer una cosa, acuérdense de esto. Cada vez, miren, ustedes tienen dos opciones en sus vidas, escuchar la voz del amor o la voz del miedo. Cuando yo estoy, de hecho esto se lo decía Valeria hoy en un audio, cuando yo estoy sentado frente al computador y yo elijo no hacer nada, es porque
mi vida se está basando en el miedo. ¿Por qué? Porque si yo la baso en el amor, yo entiendo que tengo que hacer algo porque yo soy quien soy, yo sé quién soy, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Yo me aterrizo al presente, elijo conscientemente qué es lo que tengo que hacer. O sea, aquí no se trata únicamente de que ahora vamos a vivir la vida, uy, sí, viendo corazoncitos por donde sea. No, se trata de hacer conciencia y decir, ok, ¿yo qué vida quiero? Por eso también les he dicho muchas veces, y háganlo. Anoten sus objetivos, qué quieren en su vida, qué quieren lograr, qué quieren cambiar, de qué se sienten orgullosos, a quienes admiran. Háganlo, anoten todo eso para que sepan para dónde van. Si no, no pueden ir por la vida, uy, sí, la vida es una chimba, y pues si no están haciendo nada tampoco, pues no va a servir de nada. Entonces, si uno no sabe para dónde va, ningún bus le sirve. Entonces, yo ya sé, anoto primeramente qué quiero lograr en mi vida, en los plazos que quieran, anótenlo concretamente. Y cuando se presente la oportunidad de tener eso que tengo que hacer al frente, como yo ya sé que tengo que hacer, yo elijo conscientemente pensar y actuar desde el amor. A pesar de que me cueste, a pesar de que sea difícil, a pesar de que sea una mierda. Yo, en este momento de mi vida, elegí conscientemente reafirmar mi grandeza a través de mis hábitos. Y por eso elijo no fallarme. Yo no lo hago por hacerme millonario, yo no lo hago por hacerme más fuerte y más chimba y más... No, yo lo hago porque me amo. Yo quiero lo mejor para mí, elijo reafirmar mi excelencia a través de cada una de estas decisiones. Entonces yo no disfruto levantarme a las 5 de la mañana y uy, qué chimba, dormí 2 horas. No, pero yo elijo conscientemente que me amo y que lo hago porque me amo. No porque algún día quiero ser mejor o algún día quiero ser tal cosa, no. Entonces cuando yo entiendo esto, empiezo a ver la vida diferente. Empiezo a ver cada circunstancia y cada momento desde otra perspectiva. Elijo verla desde alguna perspectiva. Yo ya tengo la responsabilidad. El otro día Tomás me mandaba un video de un actor, no me acuerdo cómo se llama, y el man decía, cuando uno despierta, ¿qué es despertar? Básicamente es recibir esta información que están recibiendo en este momento. Despertar es entender que ustedes son los únicos responsables de sus vidas. Después de despertar, uno ya se da cuenta que no hay marcha atrás. Uno ya se da cuenta que uno ya no puede volver a ser el mismo de antes. Uno ya no puede volver a echarle la culpa a nadie. Uno ya no puede responsabilizar a otros. Uno ya se da cuenta que dependes de uno, de nadie más. Que los errores, que los problemas, que las cosas son de uno. Todo en el mundo se convierte en un espejo. Entonces, cuando yo entiendo esto en mi vida, cuando yo me doy cuenta que soy el único responsable de todo en mi vida, yo me hago responsable en cada una de las áreas de mi vida. Física, mental, financiera, relaciones, todo me hago responsable. Soy impecable con cada una de las cosas. Soy esa mejor versión que siempre he querido ser. Y entonces yo me pongo a pensar, ok, yo estoy, no sé, si quiero ser millonario, lo que sea, o quiero tener ese éxito que quiero tener. Entonces, vale, yo quiero llenar el Santiago Bernabéu y invitar a todos mis amigos al palco para que vayan gratis. Ese Johan que está en el Santiago Bernabéu cantando, ¿pensaría como está pensando en este momento? ¿Actuaría como está actuando en este momento? ¿Se vería como se está viendo en este momento? Si la respuesta es no, ahí es donde hay que trabajar. ¿Tendría estos hábitos? No. ¿Tendría estos pensamientos? No. ¿Tendría estas conversaciones? No. ¿Tendría estos amigos? No. Entonces, eso es hacer conciencia. Empezar a pensar coherentemente para dónde voy y empezar a tomar decisiones que reafirmen mi excelencia. ¿Listo? Y aquí puedo seguir toda la